Hay una frase de Batman que dice que o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente como para convertirte en villano. Esa cita le calza perfecto a Messi. Hace 4 años, el mundo celebró con alegría la Copa del Mundo de Messi en Qatar. El mejor futbolista de todos los tiempos por fin conquistó el único trofeo que se le había resistido. Con el paso del tiempo, se convirtió en el enemigo público número uno. Cuando sonó el pitazo final en el MetLife Stadium, la cámara mostró a un Messi desolado. En apenas 4 años, el héroe favorito del fútbol había pasado a convertirse en uno de sus grandes villanos. El mismo jugador, que antes era elogiado por su humildad, ahora era tildado de mal perdedor. Entonces, ¿qué demonios pasó? Lo curioso es que, durante años, una de las críticas más repetidas que Messi recibía en Argentina era que se le veía demasiado europeo. En comparación con Diego Maradona, muchos lo consideraban demasiado callado, demasiado sereno y demasiado respetuoso. No solía discutir con los árbitros, iniciar broncas, ni abrazar esa mentalidad de ganar a toda costa que muchos argentinos asociaban con su mayor ícono futbolístico. Cuando los partidos se caldeaban, Messi normalmente agachaba la cabeza y dejaba que hablara el balón. Luego llegó la Copa del Mundo de 2022. Con Lionel Scaloni al mando, Argentina se transformó en un equipo completamente distinto. Además de ser técnicamente brillante, estaba encendido en lo emocional, era ferozmente competitivo y más que dispuesto a meterse bajo la piel del rival. Por primera vez en su carrera, Messi también abrazó ese costado del juego. Nada lo resumió mejor que los cuartos de final contra Países Bajos, la batalla de Lusail. Fue uno de los partidos de Copa del Mundo más caóticos que se hayan jugado. Mateu Lahoz mostró un récord del torneo de 18 tarjetas amarillas y una roja, con la tensión desbordada de principio a fin. Argentina se entregó de lleno a las artes oscuras del fútbol. Paredes llegó a desatar una tangana literal tras reventar la pelota contra el banquillo neerlandés. Los jugadores argentinos intentaron constantemente desconcentrar a los lanzadores neerlandeses en la tanda de penaltis. Cada falta, cada choque, cada decisión parecía echar aún más leña al fuego. Incluso Messi, normalmente tan reservado, asumió un papel muy distinto. Tras marcar su penalti, celebró justo delante del banquillo de Países Bajos, llevándose las manos detrás de las orejas hacia Louis van Gaal. Fue una respuesta clara a los comentarios que el técnico neerlandés había hecho antes del partido. Y esa celebración, en realidad, iba todavía más allá. También respondía al modo en que Louis van Gaal trató a uno de los ídolos de Messi, Riquelme, en su etapa en Barcelona. Luego, claro, llegó el momento que todos recuerdan. Mientras daba una entrevista en televisión tras la victoria de Argentina, Messi vio a Weghorst ahí parado. Mirándolo fijamente, interrumpió la entrevista y soltó la ya célebre frase: ¿Qué mirás, bobo? Un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. El clip se hizo viral al instante y se convirtió en uno de los momentos emblemáticos del torneo. Porque normalmente burlarse de un rival en plena transmisión o provocar al entrenador contrario te granjea críticas. Pero en 2022, la reacción fue completamente distinta. A la mayoría de los aficionados les encantó. Tras años de ser criticado por supuesta falta de pasión en comparación con Maradona, la gente vio a un Messi diferente. Alguien dispuesto a pelear, a plantarse por sí mismo y por sus compañeros, y a hacer absolutamente todo lo posible para conquistar el trofeo que siempre se le había escapado. Como el mundo quería ver culminado su cuento de hadas mundialista, se podría decir que buena parte de la agresividad de Argentina se miró con otros ojos. En lugar de condenarla, a menudo se la describía como pasión, determinación y la mentalidad necesaria para ser campeones. Para cuando el Mundial de 2026 llegó a Norteamérica, todo había cambiado. En el campo, Messi seguía sensacional. Llevó a Argentina de nuevo hasta otra final de la Copa del Mundo y terminó el torneo con 8 goles y 4 asistencias. En lo individual, había muy poco que reprochar, pero más allá de las estadísticas, el ambiente alrededor de Argentina se había transformado por completo. Mientras peleaban otro mundial, empezó a crecer la frustración entre aficionados rivales, jugadores e incluso algunos entrenadores. Cada decisión arbitral polémica, cada falta táctica y cada encontronazo encendido parecía añadir más leña al fuego. Para los hinchas argentinos, no era más que la mentalidad de campeones haciendo lo necesario para defender la corona. Para sus críticos, era algo muy distinto. Muchos sostenían que Argentina se beneficiaba del respeto que imponía Messi, que los árbitros les daban demasiada manga ancha y que cada decisión de esas de 50 y 50 caía de su lado. La primera gran polémica llegó en el primer partido de Argentina, contra Argelia.
Apenas pasada la media hora de juego, Messi se lanzó a una entrada sobre el capitán argelino Aissa Mandi. No tocó el balón y sus tacos le rasparon la parte posterior del gemelo y el tendón de Aquiles. Mucha gente creyó que debía haber visto la roja directa, pero el árbitro polaco Marciniak lo interpretó de otra manera. Señaló únicamente tiro libre, no mostró tarjeta alguna y el VAR nunca lo llamó para que revisara la jugada en el monitor. Messi siguió en el campo y firmó un triplete. En su momento, el incidente desató mucho debate, pero se convirtió en un tema aún mayor 2 semanas después, porque durante los 16avos de final, al delantero de Estados Unidos, Balogun, le mostraron roja directa contra Bosnia por una entrada con los tacos por delante que a muchos aficionados les pareció llamativamente similar a la de Messi. Casi de inmediato, las redes sociales se inundaron de videos comparativos, con imágenes en paralelo de ambas entradas, y la pregunta que todos se hacían era: ¿por qué expulsaron a Balogun mientras a Messi ni siquiera lo amonestaron? Fueran o no realmente idénticos ambos lances, las comparaciones alimentaron rápidamente la creciente sensación de que a la mayor estrella del fútbol se la juzgaba con un rasero diferente. Lo curioso es que, a lo largo de todo el torneo, los árbitros fueron bastante coherentes con su criterio en este tipo de pisotones. Alireza Jahanbakhsh protagonizó uno mucho peor sobre Trossard, que le hizo sangrar los gemelos, y tampoco fue amonestado. Hakimi pisó el tobillo de Vini y ni siquiera se señaló falta. El pisotón de Balogun del que todos hablaban, la roja por esa acción, fue posteriormente anulada. Y ya entonces muchos decían que, en directo, no era tarjeta roja. Así que, en varios aspectos, la decisión de no expulsar a Messi fue bastante coherente con la forma en que se arbitró el torneo, especialmente en lo referente a ese tipo de acciones. Pero las polémicas siguieron en el partido contra Austria. Argentina aseguró su lugar en las eliminatorias con un trabajado triunfo por 2-0. Sin embargo, tras el encuentro, el gran tema de conversación fue la jugada previa al primer gol de Messi. El seleccionador austriaco, Ralf Rangnick, estaba furioso. Sostuvo que McAllister había cometido falta sobre Schlager instantes antes del gol. El árbitro no lo consideró falta en tiempo real y nunca fue llamado al VAR, lo que llevó a muchos a pensar, otra vez, que a Argentina se la arbitraba de manera distinta. A medida que Argentina se abría paso por las rondas de eliminación directa, la controversia no hizo más que crecer. Veamos los octavos de final contra Egipto. Argentina se vio 2-0 abajo y frente a una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales, cuando Egipto creyó haber marcado el tercero. Mostafa Siko culminó una jugada brillante, pero tras una larga revisión del VAR, el gol fue anulado por una falta cometida mucho antes en la elaboración. La decisión dividió al instante a la opinión pública, porque poco después Egipto sintió que debía haber penal cuando Mohamed Salah cayó dentro del área, pero el árbitro dejó seguir. Para los aficionados egipcios, era la misma situación que la falta sobre Lisandro Martínez. Argentina aprovechó por completo el contexto y firmó una remontada dramática para ganar 3-2. Pero las repercusiones fueron enormes. La Federación Egipcia de Fútbol publicó un comunicado contundente diciendo que no podía quedarse callada ante lo que consideraba un arbitraje parcial, porque además del incidente con Salah, también señalaron un tirón de camiseta de McAllister que no se sancionó. La indignación de Egipto tras ese partido fue lo que realmente empezó a inclinar la opinión pública. Cuando tienes al seleccionador y a sus propios jugadores saliendo a decir que la FIFA quiere que Argentina gane y que el torneo está amañado, eso va a ocupar titulares. Así que muchos neutrales empezaron a ver a Egipto como el chico pequeño al que los grandes pasaron por encima. Luego, los cuartos de final contra Suiza echaron más leña al fuego. Con el partido igualado a 1-1, Paredes fue amonestado inicialmente por una falta sobre Embolo. La decisión se revisó en el VAR y quedó claro que Embolo en realidad se había tirado. Como ya estaba amonestado, una segunda tarjeta por simulación lo mandó a las duchas. Argentina acabó ganando 3-1 en la prórroga, cuando antes de la acción estaba 1-1. El seleccionador suizo, Murat Yakin, no ocultó su frustración después. Dijo que a su equipo lo habían eliminado por una decisión que describió como completamente inaceptable. Así que, naturalmente, cuando Argentina llegó a las semifinales contra Inglaterra, la frustración de hinchas rivales, aficionados ocasionales y neutrales, había llegado a punto de ebullición, pues Argentina volvió a ganar, esta vez 2-1, gracias a un cabezazo agónico en el tiempo añadido de Lautaro Martínez, asegurando otra plaza en la final de la Copa del Mundo. Pero, de nuevo, no fue solo el fútbol lo que ocupó portadas. Tras el pitazo final, varios jugadores argentinos celebraron levantando una pancarta que decía: "Las Malvinas son argentinas".
en referencia a las islas en disputa. El mensaje político desató otra polémica internacional. Messi tampoco mostró mucho interés en calmar los ánimos. Cuando le preguntaron por las crecientes críticas en torno a Argentina, las desestimó por completo. Para los simpatizantes argentinos, esos comentarios reflejaban a un equipo que había dejado de preocuparse por lo que se decía fuera. Para el resto, reforzaban la creciente creencia de que los campeones vigentes habían abrazado del todo una mentalidad de nosotros contra el mundo, algo que los hacía todavía más divisivos mientras marchaban hacia otra final de la Copa del Mundo. Por todo esto, cuando llegó la final del Mundial, mucha gente rezaba por la caída de Messi y de su equipo, y se les cumplió. Desde el primer silbatazo, el plan de España funcionó exactamente como lo había imaginado Luis de la Fuente. En lugar de asignarle a un solo jugador que siguiera a Messi por todas partes, España defendió de manera colectiva. Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo saturaron por completo el mediocampo, cerrando todas las líneas de pase y aislando al capitán de Argentina del resto de sus compañeros. Messi simplemente no pudo entrar en juego. A lo largo de 120 minutos, apenas sumó 54 toques. No tuvo ni un solo toque dentro del área de España. Por supuesto, no fue solo Messi quien sufrió. Argentina casi no inquietó en toda la noche, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de los mundiales en completar los 90 minutos de una final sin registrar ni un solo tiro a puerta. A medida que España afianzaba su control del partido, la frustración empezó a desbordarse. Incapaz de jugar a través del dominio implacable de España, Argentina se limitó a recurrir a faltas tácticas, choques físicos y a intentar romper el ritmo del encuentro con un exceso de contacto. Pero España se negó a entrar en ese caos. Se mantuvo serena, movió la pelota con paciencia y simplemente tocó alrededor de los embates agresivos de Argentina. Cuanto más avanzaba el encuentro, más compostura mostraba España, mientras Argentina se veía cada vez más desesperada, y ahí ocurrió lo de Cucurella. Mientras los jugadores argentinos rodeaban al árbitro protestando por la roja a Enzo, el lateral izquierdo español, Marc Cucurella, se acercó al grupo y la repetición televisiva lo mostró hablando brevemente con Lionel Messi, mientras se llevaba los dedos a los labios por una fracción de segundo. En lugar de apaciguar la situación o preocuparse por su compañero, Messi se giró de inmediato hacia el árbitro y empezó a reclamar una tarjeta roja. La razón era una regla completamente nueva que la FIFA introdujo para el Mundial de 2026. Permitía a los árbitros expulsar a jugadores si se cubrían deliberadamente la boca o agitaban la mano o la camiseta durante una confrontación para ocultar lenguaje ofensivo o discriminatorio. Vimos a Almirón ser expulsado contra Turquía por hacer exactamente eso. Para mucha gente, aquella escena hizo que Messi pareciera desesperado, como si estuviera intentando cualquier recurso posible para obtener ventaja, ya que en ese mismo instante a Enzo Fernández le mostraron la segunda amarilla. En el partido anterior, Reis se cubrió la boca para hablar con Messi y él no le dijo nada al árbitro, pero ahora intentaba que Cucurella fuera expulsado por una infracción menor. Y ojo, no era la primera vez que un jugador intentaba delatar a otro. En el México contra Ecuador, Jiménez le gritó de inmediato al árbitro cuando Hincapié empezó a hablarle con la boca tapada. Pero, obviamente, siendo Messi el mejor de todos los tiempos, el líder, se le deberían exigir estándares más altos. Para muchos aficionados neutrales, parecía que el capitán de Argentina buscaba que expulsaran a un rival por una tecnicidad en lugar de jugar el partido. Ahora bien, también hay que decir que algunos de los que criticaron lo que hizo Messi pecan de cierta hipocresía. Si hubiera sido Cucurella quien hiciera eso contra Messi para lograr su expulsión, habrían querido que lo echaran. ¿Cómo lo sé? Porque muchos pidieron roja para Messi contra Argelia, no solo por el pisotón, sino también porque hablaba con un compañero con la boca cubierta. En fin, con Argentina con 10 hombres y completamente exhausta tras intentar romper el empate, el pitazo final no puso fin al drama. Eso puede cabrear a sus compañeros, o por el contrario, calmar la situación. Mucha gente sintió que Messi, como líder, debería hacer más para controlar a los jugadores argentinos. Hay una tendencia a separarlo del resto del equipo, a aislarlo de las actitudes de matón que algunos argentinos tienen. El propio Messi también incurre en eso. En el partido contra España y en el partido contra Inglaterra se desataron varios conatos de bronca entre sus compañeros y los rivales. Y él, más bien, se apartó y lo observó desde lejos, como diciendo, «Para estas tonterías ya estoy mayor». Ahora bien, Messi sabe que esa agresividad y esa hostilidad de sus compañeros es parte de lo que hace tan buena a Argentina. Por eso nunca va a salir a decirles que paren. Y podría, porque se le ha visto pedirles a los jugadores argentinos que fueran respetuosos con sus celebraciones delante de los brasileños cuando ganaron la Copa América de 2021.
Otro ejemplo de un incidente en el que Messi pudo haber hecho más como líder ocurrió hace 2 años. Verás, tras ganar la Copa América de 2024, Enzo Fernández y algunos de sus compañeros argentinos cantaron una canción que incluía insultos racistas y homófobos contra la selección francesa. A los 12 minutos y 26 segundos, luego, Enzo salió a disculparse por lo que había hecho, pero el propio Messi, como capitán, nunca emitió una disculpa pública. Si bien Messi no estaba en el autobús del equipo ni cantó la canción, su silencio público no dejó bien parado al líder. El problema es que, entre las críticas justificadas a Messi, también hay un mar de bulos, videos sacados de contexto y relatos directamente falsos. Empecemos por la afirmación de que Messi es un sionista. La foto que se difunde por todas partes es de 2013, cuando visitó Israel con el Barcelona como parte de una gira por la paz. En esa misma gira también visitaron Palestina, pero esas imágenes no las verás circulando. La gira pretendía difundir un mensaje de paz, pero hay quienes comparten intencionadamente solo las fotos de Israel y omiten las de Palestina. Por no hablar de que Messi fue la imagen de los esfuerzos de UNICEF en Gaza, era uno de sus embajadores. ¿Por qué un sionista compartiría con sus aficionados un mensaje mostrando su apoyo a los palestinos? Y luego están todos los relatos de amaños que siempre persiguen a Messi. Venían cociéndose desde el Mundial de 2022. En aquel momento podía decirse que Messi contaba con un margen de indulgencia. Durante años, los aficionados al fútbol estaban tan desesperados por verlo coronar su carrera ganando la Copa del Mundo que se implicaron tanto en la historia que fueron mucho más proclives a pasar por alto las mañas de Argentina, las faltas tácticas y los arrebatos emocionales. No se veía como algo feo, se interpretaba como pasión. Pero como Messi ya había ganado la Copa del Mundo, Argentina dejó de ser la cenicienta que perseguía la hazaña. Eran los vigentes campeones tratando de mantenerse en la cima. Así que cuando recurrieron a las mismas tácticas, la gente ya no vio determinación, vio arrogancia, vio jugadores que eran malos ganadores y malos perdedores. Lo que antes se celebraba como espíritu de lucha, pasó de pronto a describirse como prepotencia y falta de deportividad. Otra razón por la que hoy muchos detestan a Messi tiene que ver con algo muy arraigado en la cultura futbolera argentina. Existe un concepto conocido como la viveza criolla, la idea de ser pícaro, de hacer lo que haga falta para sacar ventaja. En Argentina, muchos aficionados lo consideran parte de la identidad futbolística del país. Así que, mientras fuera se llama a los argentinos soberbios, tramposos y sucios, dentro del país esa actitud suele celebrarse. Por eso, cuando Messi intentó que expulsaran a Cucurella, probablemente a muchos argentinos les encantó, pero numerosos neutrales sintieron que estaba intentando explotar la norma. Parecía alguien dispuesto a aprovechar hasta el último resquicio del reglamento para ganar. ¿Qué significa todo esto para el legado de Messi? Sinceramente, nada. Maradona marcó con la mano en 1986 y luego supuestamente adulteraron las bebidas de los brasileños en 1990. Aún así, hoy se le sigue considerando uno de los más grandes, querido por muchísima gente.